Bienvenidos a un nuevo programa de La Mesa Chica. Hoy hablamos de un poco de química, un poco de ambiente y de varias cosas que nos trae el doctor Fernando Manera, un especialista en la temática, que es un clásico también de La Mesa Chica, lo hemos invitado varias veces y siempre queda tela para cortar. Así que hoy con él charlamos en esta mesa especialísima de esta noche. Dale. Ahora sí, saludamos a nuestro invitado de la jornada de hoy, el doctor Fernando Manera, autor de Invisible. ¿Cómo estás, doctor? ¿Cómo bien, bien. Muchas gracias por invitarme. No, gracias a vos por venir nuevamente. Es que siempre un placer cuando soy entrevistado por vos. O sea, siempre es porque, bueno, charlamos de un montón de temas, así que eso es muy bueno. Y lo que importa de esto es poderle llegar a la gente con conocimiento. Yo creo que la educación el conocimiento permite disminuir riesgo de un montón de cosas. Entonces yo creo que estos diálogos son muy buenos, aportamos bastante a la sociedad, creo que eso es muy bueno. ¿Aprendemos, doctor, o tropezamos siempre con la misma piedra? Y ocurre que cuando tropezamos con la misma piedra, se debe a que no aprendimos, esa es la realidad. Es algo muy común en el ser humano. Los seres humanos vivimos tropezando con la misma piedra. Es como que no tenemos una memoria residual de las cosas. Y además tenemos como que no me va a pasar a mí. O sea, otra de las cuestiones que hoy tiene que ver hasta de lavarse las manos como corresponde, al uso del barbijo, todo. No me va a pasar a mí. Bueno, fíjate lo que pasó con el coronavirus. Se acabó, cuando surgió todo esto, se acababan los barbijos, no había más alcohol en gel, los fabricantes de alcohol tuvieron que duplicar su planta de personal. Al cabo de 6 meses, ya nadie se lava las manos. Claro. Nadie usa el barbijo, es como que tan fácil nos olvidamos de una tragedia que fue. Bueno, ahí tenés la variante Delta, hoy aparte de ser más infecciosa que las otras variantes, está ayudada también por el descomportamiento, diríamos, de parte social. O sea, no podemos tener un aglomeramiento de gente amontonada desde un partido de fútbol a un acto político, a lo que quiera. O sea, a ver, no puedo tener eso. O sea, si todo el mundo, los especialistas, viven diciéndote, no, tenés que usar barbijo, tenés que tener el distanciamiento social, porque el riesgo sigue estando a pesar de tener las vacunas. A ver, esto es una cuestión que es sencilla, y vos ves que lo que está pasando socialmente, bueno, realmente es como que estamos jugando a favor del virus, o sea, estamos colaborando con el virus, y eso, bueno, yo creo que es porque no terminamos de aprender la lección, esa es la realidad. Hay, creo que un tema de fondo, que me lo mencionabas vos cuando charlábamos sobre esta mesa, ¿no? Y tiene que ver con este cambio climático que viene hace mucho tiempo y es como que es tan despacito que uno no se da cuenta, no se va dando cuenta o no quiere darse cuenta, ¿no? Sí, el cambio climático tiene toda una situación muy especial. O sea, hoy que están reunidos, estuvo en el COP26 creo que es, bueno, y mucho se habla de los problemas del ser humano que aporta a la contaminación, como si fuera eso exclusivamente. Hay un aporte de eso, que sí, es real, es concreto, pero hay algo que tiene que ver con la parte cíclica. La parte cíclica que tiene que ver con el ambiente. Cuidado con eso. O sea, hay un especialista, el doctor Ciccini, lo tengo acá cargado, profesor emérito de la Universidad de Bolonia, que él dice, es un científico de muchísimo trabajo, 90 años, un prestigioso científico italiano, que dice que el 95% de esta situación, de este calentamiento, tiene que ver con la actividad solar y un 5% el ser humano. Eso lo dice él. O sea que incidimos menos de lo que presumimos. Menos de lo que presumimos. Y bueno, y si vamos a ver, nosotros para ir directamente, puntualmente a nosotros, a lo que vemos. Hace poquito, y todavía lo estamos padeciendo, tenemos un río Paraná en una situación compleja. O sea, realmente una bajante muy complicada. Bueno, ocurrió lo mismo en el año 901, 1944, 1961, 1971. O sea que va más aún. Y aparentemente, cada 800 años, 1000 años, se produce un punto donde se termina secando. El río. El río. O sea,
y estamos hablando de todas estas fechas que yo dije, evidentemente no tenía que ver el factor humano en esta circunstancia, que hoy sí se suma a esto que es cíclico. A lo climático. A lo climático, el factor humano. Hoy el principal problema de contaminación ambiental que nosotros tenemos tiene que ver con la combustión diésel, con la combustión. La combustión, el petróleo, todo lo derivado del petróleo, sí, es un problema grave. Hasta la electricidad se produce con petróleo. Claro, o sea, estamos viendo ahora cómo es el nitrógeno verde. Sí. El nitrógeno verde tiene que salir del amoníaco. Sale del amoníaco. Para producir amoníaco necesitamos una cantidad de energía infernal. Esa cantidad de energía, ¿dónde sale? ¿Con qué la obtengo? Ah, ¿tengo que hacer parque eólico? Sí, tengo que hacer parque eólico. ¿Qué cantidad de energía para producir la cantidad esa que yo necesito? De hidrógeno, yo tengo que producirlo y tengo que tener como 4 superficies de la capital federal llena de ventiladores. Claro, como para poder... Para poder, porque si yo voy a obtener la energía eléctrica de la combustión, al último salto de la sartén al fuego. O sea, hay cosas que por ahí se hablan y se dicen y uno tiene que hacer una valoración más profunda de todo esto. Otra cosa del petróleo, los plásticos. Hoy tenemos un problema complejo con los plásticos, muy grave. No solamente la contaminación que vemos de plástico, porque todos vemos los basurales llenos de plástico, la falta de control de los basurales como tiene que ser, se prende fuego a los basurales, emiten dioxina y furano, que son agentes cancerígenos, disruptores endocrinos, un tema extremadamente complejo. Pero aparte de eso, los plásticos se terminan degradando, van a los ríos, de los ríos terminan en los mares, y hoy tenemos 7 núcleos, el más grande de todo, en el Pacífico Norte, donde ya arriba, como una isla inmensa, que arriba están viviendo una colonia de pingüinos, ya se ha adaptado arriba. En una montaña de basura. Claro, o sea, que eso está formado. Es algo, ¿cómo te puedo decir? Semisólido, digamos, pero de la gran cantidad de plástico que estamos tirando. Y eso es un complejo. Ahora, creemos que el plástico queda ahí, totalmente equivocado. El océano y lo que tiramos a la basura nos lo devuelve el microplástico. Hay un estudio de la Universidad de Minnesota, hecha antes de la pandemia, está bien, estudió en el mundo, dicen ellos, y en América del Sur únicamente Ecuador, lo demás sí, todos los países del hemisferio norte. El 80% de las aguas potables, están contaminadas con microplásticos. El 80% de las sales marinas están contaminadas con microplástico. La carne de peces y otros elementos que consumimos están contaminados con microplástico. Y hablar de microplástico, estamos hablando de un componente del plástico que es bifenol A y estalato. No solamente están en los plásticos. Ese bifenol y estalato son químicos que hoy alteran la parte endocrina de los seres vivos, animales y seres humanos. Un tema muy difícil, muy complejo. Yo siempre que doy las conferencias de la charla digo, un hacker en un sistema informático es menos nocivo que un disruptor endocrino en el organismo de un ser vivo, claro, porque cambia las hormonas, modifica las hormonas. Y las hormonas tienen que ver con el crecimiento, el desarrollo, la reproducción y conducta del ser humano. La alteración del sistema endocrino directamente altera el sistema nervioso. La alteración de uno va al otro. Hoy tenemos sobresaltados los pájaros. Hoy hay una situación de respuesta violenta a distintas circunstancias. Dicen que hay hormonas que cuando están actuando en exceso sobre un individuo, por lo menos en experimentación alrededor, los volvemos más agresivos. Son más pasa violentos. Con los pájaros hoy. Pasa con los seres humanos. O sea, hoy los seres humanos, vos has visto que hay reacciones que son impensadas. Sí. Impensadas. O sea, hay una crispación social. Hay una crispación social que sí, como todo, no responde a un proceso multicausal. O sea, no es una sola causa. Claro. Siempre responde a un proceso multicausal. O sea, hoy todo el mundo está enganchado. La situación, los problemas económicos, el COVID, el encerramiento, la crisis. Todo eso hace un combo donde los disruptores endocrinos terminan colaborando. No es que sean solamente responsables de eso. Entonces, bueno, todo este mundo químico hoy nos afecta. Y creer que el mundo químico, los plásticos que estamos tirando son las bolsas, los juguetes y alguna botella, es un error muy grande. Esta camisa que yo tengo hoy puesta, que es de poliéster, es de plástico. El pantalón que tengo puesto hoy también tiene un componente de plástico. ¿Querés una aberración más grande que hablar de, de cuero ecológico? La aberración más grande que he visto. El cuero ecológico demora de un asiento de un auto, de un saco, de una campera de cuero de una mujer,
demora entre 500 y 1000 años en desaparecer del ambiente cuando lo dejaron de usar. Claro, y, el cuero normal, una campera de cuero, no criar animal para sacar el cuero, cuidado. Pero si hoy consumimos carne de vaca y carne de oveja y todo, el cuero formaría una prenda. Esa prenda de cuero, cuando la descarte el ser humano, más o menos en 40 años, mucho menos, desaparece del ambiente, a veces antes del año. Qué bárbaro, ¿no? Bueno, o sea, son distintas formas que uno se acostumbra a decir, no, el cuero ecológico, los autos con cuero ecológico. Y yo lo miro y me río, cuero ecológico, digo, ¿cuánto dura este cuero ecológico? Es un plástico. Claro, no es tan ecológico como parece. Se le da el nombre de ecológico, como para darle una onda. No me gusta la visión pesimista de como que no podemos hacer nada. Te dejo planteado eso, lo que yo capto de lo que me estás diciendo. Pero bueno, me respondes eso al regreso del... Hacemos un corte y ya venimos. Dale. Perfecto. Bueno. Seguimos hablando con el doctor Fernando Manera. Bueno, te decía, por lo que te escucho, es como que podemos cambiar poco, ¿no? No, yo creo que sí podemos ir cambiando. Hay forma de hacer. Yo que combato el fundamentalismo, cuando hablo de estos temas tengo que tener mucho cuidado de no volverme yo un fundamentalista del tema. Esa es la realidad. Entonces, a ver, hay cosas que sí se pueden cambiar. Hay cosas que yo lo puedo hacer. Primer punto. Esto de demorar tanto, por una cuestión, estoy hablando a nivel de gobierno ahora, ¿no? Sí. De demorar tanto traer la energía eléctrica en nuestros autos, hay todo un negocio que tiene que ver con el petróleo, que tiene que ver con un motor a combustión tiene muchísima más piezas que un motor eléctrico. Claro. Hoy los autos eléctricos valen más que los autos a combustión por una cuestión de negocio. Pero no es una cuestión, se podrían producir a mucho menos. Eso, primero, haríamos una emisión muchísimo menor. Eso ya es un paso que sería importante a nivel global. Sí. Ahora el tema es individual. ¿Qué puedo hacer yo? Estos elementos que yo te expliqué que vienen en los plásticos, que son disruptores endocrinos, el bifenol y todo, son elementos muy volátiles. Por eso se desparraman tan fácil. Pero ¿qué pasa? Yo tengo un recipiente, vamos a dar el ejemplo de la copa. Yo tengo este recipiente de plástico y yo voy a tomar el agua. ¿Qué riesgo tengo? Ninguno. Pero como el elemento es muy volátil, el bifenol y los estalatos, si yo en lugar de este vaso tengo una mamadera plástica y voy a calentar la leche del bebé en un microondas o en el baño María, no tiene nada que ver el microondas, cuando yo la caliento, favorezco el paso del químico del envase al contenido en forma rápida. ¿Con la leche o lo que tenga? Con la leche o el elemento. Entonces, cuando yo compro una comida lista en una bandeja que es de plástico y la caliento en el microondas, estoy favoreciendo el paso. Entonces, hay formas de poder ver y tener cuidado. No es lo mismo algo que yo estoy tomando recién ahora en este vaso que tenerlo envasado 6 meses en el plástico. Ahora, ¿todos los plásticos son un problema? No. O sea, en todos los envases, por ley, debajo del envase, uno tiene que dar vuelta, tiene que haber un triángulo con un número dentro, que va del número 1 al número 7. No tiene nada que ver, en Argentina no están prohibidos ninguno, la realidad es esa, pero los plásticos que menos riesgo te traen son los que tienen el 1, el 2, el 4 y el 5. Pero los que vienen con el número 3, el 6 y el 7, mejor olvidarse. Tengo estudios hechos de charla que he dado en colegios donde chicos de nivel secundario hicieron un relevamiento hace 3 años atrás aproximadamente, hicieron un relevamiento en varios supermercados e identificaron sachets de mayonesa, recipientes de yogur, de lácteos, de envases de aguas y todo. El 57% estaban envasados en 3, 6 y 7. O sea, que son los plásticos que serían de riesgo. Claro, los que serían de riesgo. Entonces, ¿cuál es la idea? Yo llego a vos, a ver, vos, papá, mamá, que me estás viendo ahora en este momento, papá, mamá, ¿cuál es la idea? Cuando vos vas a comprar, tenés que dejar de ser un consumista
¿Qué es lo que querés que este sistema nos vende? Sí. Vos tenés el consumidor. El consumidor es una persona que sabe lo que va a comprar y lo que necesita. Por lo cual, tiene que leer los envases, tiene que ver el rótulo, qué es lo que tiene, y ver en qué envase está. Jamás me fijé esto. Bueno, vos lo mirás y ves que tiene envase 3. No lo compres al yogur. Entonces, ¿cuál es el tema? Ellos tienen, las empresas tienen marketing, tienen todo. Che, nos cayó el 2% la venta este mes. Pero ¿por qué nos cayó la venta? Porque dice que la gente no lo quiere porque tiene el número 3. Ajá, vas a ver que solo van a cambiar sin que ningún Estado tome decisión, porque viste que los gobernantes no están tan ocupados. Sí. ¿Viste? Entonces, ¿qué se van a ocupar de esto? Aparte de una decisión así puede llevar 10 años. Bueno, Francia ya tomó decisiones muy claras, pero no lo hizo ahora. En el año 2010, antes del 2010, 2008, junto a la Cámara de Productoras de Alimentos, Productoras de Envase y el mismo Estado, lo sentó en una mesa y le dijo, muchachos, dentro de 6 años no quiero ningún envase que libere bifenol y estalato. ¿Les quedó claro? No mañana, dentro de 6 años. Entonces, hizo una proyección. Exacto. Entonces, a ver, con esto ¿qué quiero explicar? Que tenemos que ser también nosotros, como consumidores, responsables, porque de última somos el último inspector de lo que llevamos a nuestra boca o lo que le llevamos a nuestra familia. O sea, yo creo que esto vale la pena pisar la pelota y tomarse el tiempo. Sí, sin duda, o sea, sin duda. Bueno, te escuchaba recién hablar de estos disruptores endocrinos. ¿Tiene que ver con el cáncer esto? Sí, o sea, entre tantas cosas, tiene que ver con el cáncer también. Tiene que ver con algunos tipos de cáncer, principalmente los hormonos dependientes. Por ejemplo, hay un estudio ahora en el año 2021, muy cerquita, ya estábamos en pandemia, 2020-2021, hay un trabajo hecho en España por el doctor Nicolás Bolea, donde encontró que el bifenol y estalato había una correlación con aumento de cáncer de próstata en hombres. En la Universidad Autónoma de México, otro grupo de profesores hicieron un estudio y encontraron que las mujeres que tenían mayor concentración de bifenol, un aumento de cáncer de mama. Y en Estados Unidos, todo el mundo plástico, con los disruptores y los contaminantes y todo, han identificado que hay 100.000 muertes prematuras por año en Estados Unidos por el problema de los plásticos. Entonces ya no estamos hablando de lo que decía el doctor Manera en la primera edición de Una amenaza invisible, claro, en el año 2008. O sea, estamos hablando... 2008, de ahí yo vengo hablando que sí, me tuve que comer muchas críticas, la realidad, y hoy estoy yendo a dar congresos a nivel internacional hablando de estos temas. O sea, pero en un principio... Sí, costó todo esto. Y más, para que tengamos una idea de cómo es todo esto. Porque todo el mundo hablamos de los cánceres que tenemos. Yo he tenido cáncer, o sea, soy un sobreviviente del cáncer. La prevención es clave, por favor, tengamos en cuenta esto, la prevención es clave. O sea, yo, gracias a mi esposa, que me insistió, yo no sentía absolutamente nada, me voy a hacer un estudio y me identifica cáncer de colon. Entonces me lo operaron porque ya no podían hacer nada por debajo, ya lo tenían que operar y sacar, me lo sacaron y en la cirugía el cáncer no se había movido, no he hecho metástasis. Entonces yo me salvé por la prevención, y también le pasa a la mujer. El cáncer de mama es prevenible mediante entonces, por favor, todos los años el control ginecológico pasa a ser clave. Y si después, otro consejo ya personal, si pasados 6 meses, 7, una mujer nota algo en un pecho, un cambio de color, alguna cosa que le llamó la atención, y diga, no, ya hace 6 meses que fui, espero otros 6 meses. No, que no espere nada, que vaya ahora, porque hay un cáncer que tiene una evolución rápida. Dicho esto, fuera de... Sí. Los cánceres, hay datos estadísticos de la AIAR, la Agencia Internacional del Cáncer, en la última publicación que hay del año 2018, donde habla de la incidencia del cáncer en el mundo. Y Dinamarca es la capital del cáncer del mundo, seguida por Noruega y Francia. Estos 3 cambian el podio cada 2 años. Países ultra desarrollados. Y de ahí, toda la comunidad europea, Australia, Nueva Zelanda, Islandia, Estados Unidos, incluido Alaska, Canadá, tienen una tasa de cáncer más alta que los países latinoamericanos. El primer país latinoamericano es Uruguay, seguido por la isla de Barbados, por la Guyana Francesa, y recién viene Argentina y Brasil, y atrás pegadito Chile. Qué bárbaro. Señores, a ver,
Algo, yo lo charlo con especialistas, con médicos oncólogos que van a congreso y todo. No hay una causa única, pero parecería ser que este mundo moderno, tan desarrollado, con la combustión tan grande, con todo este mundo hace un combo entre todo este mundo sintético, porque estos disruptores endocrinos también están en los cosméticos y todo. Es un mundo bastante interesante poder hablar de ello, pero ir hablándolo de a poco, porque vuelvo a insistir, yo no quiero volver un fundamentalista. Claro, o sea, claro. pero sí yo creo que de a poco podemos ir teniendo en cuenta. ¿Y dónde tenemos que tener más cuidado de esto? Con la mujer embarazada, porque en el feto es donde más actúa esto, en los niños pequeños y en los adolescentes. Para darte un ejemplo, a mí los disruptores endocrinos me agarraron cuando tenía 30 años, 25, 30 Claro. años. A mi hija la agarraron cuando era una niñita, pero a mis nietos lo agarraron de cuando mi hija quedó embarazada. Claro. O sea, porque los disruptores pasan a nivel de generación, atraviesan la placenta, tienen que ver con el feto. Por eso hoy hay especialistas ya que cuando la mujer queda embarazada, lo primero que hacen, no te tiñas el pelo, no tomes nada Claro, que venga evitan cualquier tipo de envasado, químico. para disminuir la cantidad de químico, Claro. porque de alguna forma termina llegando al feto. El estilo de vida de la mujer, si toma alcohol, si se droga y toda esa historia, termina influyendo en el feto. Entonces, de alguna forma, por eso explico, hoy en el mundo se está hablando mucho de esto y tenemos que comenzar a tener cuidado. Tenemos que tener cuidado. Lo que no tenemos que tener miedo. Yo siempre cuando doy esta charla, muchas veces en las conferencias cito siempre a Hackett, que decía, si habitualmente la gente se está cayendo en un precipicio, es más humano y más barato colocar una valla en el borde que construir un hospital en el fondo. Claro. Entonces, la valla en el borde de nuestra sociedad es la educación. La educación es lo que impide que como sociedad caigamos en los riesgos que hoy nos brinda desde un embarazo no deseado, una enfermedad de transmisión sexual, una contaminación química, un uso incorrecto de un insecticida. Todo eso tiene que ver con educación. Los problemas nunca están en los químicos, en la sustancia, en los objetos. El problema está en el ser humano y cómo lo usa. Estamos hablando con el doctor Fernando Manera y siempre nos hace pensar, ¿no?, sobre la marcha, por eso también es un desafío siempre entrevistarlo. Hacemos una brevísima pausa y ya venimos, dale. Último bloque ya con el doctor Fernando Manera. Bueno, doctor, hace muy poquito teníamos un brote de triquinosis en Villa del Totoral. Villa del Totoral. Llegó aquí a nuestra zona por, bueno, obviamente el consumo de estos elementos. Sí. ¿Es grave esta enfermedad, digamos? Sí, es una enfermedad grave y lo que es más interesante de todo esto es que es totalmente prevenible. Claro, O sea, esto tiene que ver con la faena clandestina, así de sencillo. Sí, sí, sí. O sea, los animales, el cerdo que pasa por un frigorífico, todos los cerdos que pasan por un frigorífico, si le hace el control de triquinoscopía. Se lo hace mediante digestión ácida, se toma un trozo de cerdo, que normalmente no se hace cerdo por cerdo, se hace un lote de 10 muestras, suponete, y esas 10 muestras, los 10 animales están identificados, se hace el control. Dio negativo, esos 10 salen. Si llegara a dar positivo, ahí ya hay que muestrear uno por uno. Eso se hace post-mortem del animal, ¿me entendés? Y es una forma... todo animal que sale de un frigorífico habilitado por Agricultura y Ganadería o el SENASA tiene ese control. Claro. Así de sencillo. O sea que se evita ahí que Se se evita. desparrame este bichito, digamos. A ver, esto es una cuestión de control. Y por supuesto, las áreas de bromatología en todos los municipios, yo formo parte de la Asociación de Bromatología, Ambiente y Zoonosis de la provincia de Córdoba, fundada en el año 92 en Colonia Carolla, que fui el primer presidente, después pasó el doctor Amalio Bertapel y ahora tenemos un nuevo presidente elegido ahora la semana pasada. O sea, y realmente el problema es que muchas veces las áreas de bromatología no cuentan con el apoyo necesario, me refiero a nivel de movilidad, de equipamiento, Sí, de gente, de recursos. Bueno, nosotros hemos hablado extraoficialmente con gente que trabaja incluso en la provincia, en control y fiscalización, que son los que más recursos tienen, y ellos te dicen, miren, no damos abasto. Claro. O sea, nos llegan Esa es la denuncias realidad. y de 20 podemos ir a uno. Exacto. Y es lo que detectamos. Sí, sí.
Sí, señor. El licenciado Mariano Heavy, o sea que estaba a cargo del área de fiscalización y todo, ahora pasó a ser el director del área de alimentos de la provincia, una excelente persona, y yo no dudo que va a haber cambios sobre el tema, porque lo conozco a Mariano y sé que es una persona que, aparte de tener los conocimientos, tiene la capacidad, claro, y el valor para ir para adelante en estas circunstancias. Sí, sí, pero después tenemos que ver la parte personal, individual de cada uno. O sea, a ver, vos sos el que producís, vos sos el responsable civil y penal. Ahora, toda esta gente que provocó, yo no tengo ninguna duda que tiene que haber abogados ya dispuestos a caerle por daño, digamos, por una demanda civil. No hay ninguna duda al respecto. Y de paso hay otra cuestión. A ver, hoy como está la cosa, no es tan complicada por ahí, ¿no? O sea, voy a dar un secreto, que esto no es ningún secreto. Todo carnicero que sea monotributista es imposible. O sea, a ver, con 2 vacas y 2 chanchos te va del monotributo. Sí, sí. A ver, si vos sos monotributista, ¿a de dónde saca? ¿Sos mago? No, a ver, había un solo tipo que hacía milagro y lo clavamos en una cruz hace 2000 años atrás. Así que, bueno, es que es lo que planteamos, Digo, aquí está el negocio, ¿no? Seguro. La voracidad del dinero económico y todo el tema, claro, porque esta es una realidad. Sí, o sea, y para ser claro. No quiero generalizar, digamos, no, hay muchos carniceros que harán. Sí, no tengo ninguna, y los conozco y sé quiénes son. O sea, la realidad es esa. O sea, hay gente que trabaja bien, que es responsable. Pasa lo mismo con los fitosanitarios. O sea, los fitosanitarios, yo tengo un montón de gente que trabaja correctamente como tiene que ser, pero tengo alguno que es un tilingo que no, porque yo soy el dueño, porque yo hago lo que quiero, ¿qué ingeniero agrónomo va a venir? A ver, la aplicación de un fitosanitario tiene que estar hecha, recetada por un ingeniero agrónomo que está habilitado y capacitado para ello, y tiene que ser aplicada por una persona que conoce la responsabilidad de la ley y tiene un carné que lo identifica. A ver, no lo puede hacer por tu cuenta. ¿Me entendés lo que te digo? Entonces, ¿qué pasa? Esta gente tilinga, no tengo otra forma de decirlo más simple por televisión, vamos a usar ese apelativo, pero este tilingo, lo que él hace mal hace que todo el mundo caiga en la misma bolsa. Claro. Entonces, y no es así. O sea, hay gente que es muy responsable. Pasó en Chaco en estas últimas horas. Una fumigación terminó contaminando a medio pueblo. Bueno, a ver, señores, lo que está haciendo es una irresponsabilidad. Claro. Por eso hay una ley. Hay que reconocer que Córdoba tiene la ley de fitosanitario, que hoy es ejemplo, que está tomada, cuando quieren, de distintas provincias y de la misma nación. El actual secretario de Agricultura, de Ganadería, de Agricultura de la provincia de Córdoba está viajando, dando charlas y conferencias en otros lugares para que utilicen la ley de la provincia de Córdoba, que está muy bien redactada, muy bien hecha. ¿Cuál es uno de los problemas principales? Faltaba la pata del Estado en control. Porque cuando yo tengo, Argentina es un país que está lleno de leyes. Está lleno de leyes que ninguno cumple. Entonces, a ver, no solamente en el tema fitosanitario, a ver, en lo que es tránsito, en lo que es un montón de cosas. O sea, entonces, claro, vos venís a las 2 de la mañana, ves el semáforo rojo, no hay nadie y sigo para adelante. Y tenés 10 cuestionamientos que podés justificarte tu accionar equivocada. Entonces yo creo que todo esto es una situación muy, muy difícil para nosotros. Los argentinos estamos acostumbrados a transgredir, somos transgresores. Entonces, bueno, somos natos. Entonces yo creo que tenemos que cambiar eso si queremos generar un cambio. A ver, muchas veces nos preguntamos qué le dejamos a nuestros hijos. Digamos, como planeta, ¿qué planeta dejamos a nuestros hijos? Yo también hago un planteo que hizo un investigador y dice, ¿qué hijo le estamos dejando a nuestro planeta? Claro. Cuidado, o sea, porque a dos puntas es la situación. Si yo no educo a los chicos, a pesar de que hoy hay un trabajo muy lindo, muy responsable, los chicos te están ayudando mucho, yo me llego a sentar en el auto y no me pongo el cinturón, tengo mi nieto. Sí, eso también, hay una retroalimentación. Hay una retroalimentación que enorme. Me parece muy positiva. Enorme. Pero hay que acordarse que los adultos educamos con lo que hacemos, no con lo que decimos. El ejemplo. Si yo no le puedo decir a mi hijo algo que yo no lo estoy haciendo. Claro. O sea, el chico está viendo, el chico razona, es un enano con alta capacidad de percepción. Totalmente. ¿Viste? Son esponjas, como se dice. Claro, por supuesto. Doctor, ha sido más que amable, me quedo con 20.000 preguntas, pero no va a ser la única vez que te vamos a invitar. No, así que la podemos responder. Pero totalmente. Sí. Gracias y bueno, a seguir transmitiendo esto que lo haces también, ¿no? Bueno. Y por eso sos reconocido y por eso estás acá sentado hoy. Y bueno, nada. Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que llegar a la gente a través del periodismo responsable es algo que realmente vale la pena.
O sea, yo realmente me siento muy bien de poder llegar a mis ciudadanos, a nuestros vecinos, a nuestros vecinos, pudiendo aportar algunos conocimientos y en algunas situaciones hasta que se genere por ahí algún conflicto para poder charlarlo, poderlo ver, claro, para poder discernir, Por porque supuesto. en el diálogo es donde uno puede ir avanzando en un montón de cosas. Obvio que sí, Hoy obvio que un problema grave que tenemos como argentinos, no dialogamos. Es un tema grave. Pero bueno, lo vamos a superar también. Tremendo. Doctor, muchas gracias. Muchas gracias Ahí a está. El doctor Fernando Manera, aquí sentado en la mesa chica. Nosotros nos despedimos hasta la semana que viene a la misma hora y en el mismo canal como siempre. Chao.